Dios les bendiga a mis amados hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a este su culto de estudio bíblico. En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio bíblico acerca de nuestra fe. Y queremos comenzar, ¿verdad?, anunciando nuestra iglesia. Nuestra iglesia es la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Tenemos culto los domingos comenzando a las 10 de la mañana, seguido de la predicación. Y tenemos también culto los martes a las 7:30, culto de oración. El culto en particular no se transmite. Tenemos cultos los miércoles, que se llama compañía de oración a las 7:30. Ese solamente se transmite y usted puede hacer su petición de oración a través de Facebook. También tenemos cultos los jueves, como hoy, culto de estudio bíblico. Y en esta noche vamos a continuar nuestro estudio bíblico eh, hablando acerca de nuestra fe. Bien, entonces vamos a comenzar orando. Señor y Padre amado, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso, porque para siempre es tu misericordia, mi Señor, mi Dios. Danos sabiduría de lo alto y entendimiento de tu palabra, Padre amado. Ayúdanos a, Padre, en todo momento poder gesticular nuestra fe, lo que creemos delante de cualquiera. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendice a los que están uniéndose a esta transmisión y a los que se han de unir luego, Padre. Glorifícate en medio de todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, les decía que este es el culto de la iglesia de Cristo de Jerusalén, que estamos ubicados en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Este es el culto de estudio bíblico y en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio bíblico acerca de la fe, en qué creemos. Habíamos hablado la semana pasada, ¿verdad?, acerca del problema que tiene la mayoría de los cristianos, que no pueden gesticular en qué creen. Todo el mundo en la calle puede decir que cree en Dios, que cree en Jesucristo, que Jesucristo lo salvó del pecado, que Jesucristo lo salvó de la muerte, pero no todo el mundo puede específicamente decir en dónde en la Biblia lo dice y cómo es que la Biblia viene siendo la palabra de Dios. Y a esto se trata este estudio bíblico. Estamos hablando de 13 temas, 13 puntos bíblicos donde nosotros como cristianos, no importa de qué iglesia usted sea, se supone que crea. Si se llama Iglesia de Cristo, se supone que crea. Y lamentablemente, ¿verdad?, tenemos iglesias de Cristo que no creen en la manifestación del Espíritu Santo y se llaman Iglesia de Cristo también. Tenemos iglesias de Cristo que no creen en el Padre, también se hacen llamar iglesias de Cristo, y así sucesivamente. Y eso es problemático porque la Biblia no es lo que nosotros queramos creer porque la historia de mi iglesia es así y porque a mí me pasó de esta forma. No, no debe ser así. Es porque la Biblia lo dice y yo lo creo, porque lo está diciendo Dios. Dentro de estos términos, ¿verdad?, hablamos también acerca de que parte como de la fe que tenemos, ¿verdad? Que lo primer base es la Biblia, así que lo primero que hablamos es la inspiración de las Escrituras, que la Biblia es inspirada por Dios y buscamos los textos bíblicos al respecto. Saludamos al pastor David Jado, que nos está viendo a través de Facebook. También hablamos acerca del Padre como el único y verdadero Dios, ¿verdad? Y buscamos los textos bíblicos al respecto y también hablamos acerca, perdón, hoy vamos a hablar acerca de Jesucristo como Hijo de Dios, su deidad, su nacimiento virginal, etcétera. Vamos a ver todos esos puntos bíblicos, no como a modo de repaso de alguien que quiere escucharlo a lo lejos, sino como a modo de repaso de alguien que quiere agarrar esta enseñanza, abrazarla y poder
expresar a otros lo que cree con fundamento. Lamentablemente hoy en día encontramos la palabra fundamentalista como una palabra despectiva hacia la iglesia, hacia los creyentes. Y, y la iglesia, y digo lamentablemente porque primero, nosotros somos fundamentalistas. Le guste o no le gusta a la iglesia, somos fundamentalistas. Nuestro fundamento está en la Biblia, en la palabra de Dios. Ese es el fundamento del cristiano. No es lo que dijo el Papa, ni lo que dijo el otro, ni lo que dijo el otro, ni lo que dice el libro de fulano de tal, ni lo que dice mi pastor. Es lo que dice la Biblia. Punto. Segundo, que las personas están usando, las personas que no creen en Dios están usando, o los enemigos del Evangelio están usando esa palabra de fundamentalista para reprocharnos, para decirnos que somos algo malo, que lo que traemos es problemas, y eso es totalmente falso. La Biblia es la palabra de Dios y Dios nos creó y nos ama. La idea de que nosotros traemos, esa idea nace de Satanás, que son todas las personas que abrazan esa idea y que no abrazan a Cristo. Así que si usted está en la iglesia y usted está abrazando ideas, hágase un autoanálisis y vea en qué usted cree realmente. Bien, saludamos por aquí a nuestro hermano Samuel Cedeño, que nos está viendo a través de Facebook. Grisel, Dios te bendiga, qué bueno. Grisel Oliveras, la capellán Maricela Pérez, Dios te bendiga. Me estoy tomando un cafeíto, así que usted va a tener que velarme o prepararse un café en su casa. José Carrillo también nos está viendo. Dios te bendiga, José Carrillo. ¿Desde dónde nos está viendo, hermano José? Bien, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Ya hemos orado y les decía que hoy vamos a continuar nuestro estudio bíblico partiendo de nuestra tercera premisa, nuestro tercer argumento en lo que creemos. Nosotros creemos en la deidad del Señor Jesucristo. Y lo que habla de la deidad es que Él es Dios. Eh, José Carrillo, dinos de dónde nos estás viendo. Si estás en Puerto Rico, estás fuera de Puerto Rico. Isaías de Rosario, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros. Así que la deidad del Señor Jesucristo nos está hablando y la escritura lo dice claramente. Dios le bendiga al capellán Martín Ramos, que nos está viendo desde eh, Juncos, Puerto Rico, con su esposa Maricela Pérez. Bien, así que lo primero que nos está hablando esto es de su nacimiento virginal. Hay eh, una profecía acerca del nacimiento de Jesucristo. Y todos, básicamente todos los cristianos la conocen, pero vamos a ver claramente lo que está hablándonos acerca de su nacimiento virginal. Y para eso vamos a buscar en Mateo capítulo 1, versos 20 al 23. Mateo 1, 20 a 23. Gracias Martín, gracias que se oye bien. Estamos usando una nueva tecnología, un nuevo micrófono. Y ¿verdad? Queremos mantener al tanto, ¿verdad? De cómo está funcionando todo. Bien, así que el texto se encuentra en Mateo capítulo 1, versos 20 al 23 y dice así. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todos, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Saludamos a la pastora Lorena Soto, que nos está viendo. Dios te bendiga, pastora Lorena.
Así que aquí vemos el primer argumento. Primero, obviamente, vamos a ir al argumento donde el ángel se le aparece a María. Y eso vamos a verlo en Lucas capítulo 1 verso 31 al 35. No voy a discutir el de Mateo aún hasta que veamos primero el de Lucas. Lucas capítulo 1 versos 31 al 35. Y la palabra del Señor dice así, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bien, así que aquí vemos primero cuando ella concibe y segundo cuando José se entera, ¿verdad? Que está planificando abandonarla y el ángel se le aparece y esa fue lo primero que leímos en Mateo. Este texto bíblico es muy importante porque viene el ángel del Señor y un ángel de parte de Dios y se le aparece a María y le dice, ¿verdad? Que va a concebir un hijo. Cuando se entera José quiere abandonarla, pero aquí lo importante es que ella está diciendo en qué conoce, cómo será esto, pues no conozco varón, o sea, es una mujer totalmente virgen, una mujer que no habían tenido nunca relación sexual y el Señor al Padre le plació usarla a ella, ¿ok? Eh, hay una mala, hay una mala teología, siempre hay malas teologías, ¿verdad? Y hay una teología católica que todo el mundo conoce que María es la madre de Dios, ¿verdad? Y esto viene de un señor que se llamaba, de uno de los famosos padres de la iglesia, eh, que se llamaba, se me olvida el nombre de él, cuando me acuerde se lo digo, pero él decía, en su nombre era como Nefasto, o Festino, o Fenisto, algo así que se llamaba él. Y este señor que eran los primeros padres de la iglesia, ¿verdad? Decía que en su lógica humana, si Jesucristo es el Hijo de Dios, pero Jesucristo es Dios, y su mamá fue María, entonces significa que María es la madre de Dios. Nefasto era que se llamaba él. El nombre era, sí, claramente lo dice, era Nefasto. Así que este señor en el siglo I, en el siglo II después de Cristo, todavía la iglesia de Juan estaba viva, la iglesia del apóstol Juan, pero ya el apóstol Juan había muerto, y uno de los miembros, si no me equivoco, es Orígenes, quien le señala y le dice que eso es un disparate, eh, eh, pensarlo de esa manera, pero luego con el tiempo la iglesia católica lo acuñó, después del siglo III, vuelve otra vez este concepto de que María es la madre de Dios y se ha quedado con nosotros hasta nuestros días. Eso es pensamiento humano, eso es lógica humana, no es la lógica de Dios. Así que en ninguna forma María es la madre de Dios, fue la mamá de Jesucristo. Jesucristo es Dios encarnado. Sí, es Dios encarnado. Ella es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios, porque ella no parió a Dios. ¿Ok? Así que ya Jesucristo era Dios antes de hacerse, de encarnarse. El Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo. Así que María no estaba por ningún sitio en aquellos tiempos. Por lo tanto, ya Jesucristo era Dios. Pasa que no había sido encarnado. ¿Ok? Bien, así que aquí vemos su nacimiento virginal. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora vamos a hablar un poco de su vida sin pecado.
No vamos a entrar en muchos textos bíblicos, solamente vamos a entrar en un par, porque si entráramos en todos los textos bíblicos que hablan que Jesucristo no tuvo pecado, pues entonces pues tendríamos una media vigilia y eso no es el propósito de este estudio bíblico. Dicho sea de paso, este estudio bíblico es parte de el libro que acabo de publicar anoche, que se llama Discipulado Básico, el ABC del Evangelio, Introducción al Discipulado, volumen 1, nivel 1, volumen 1, y ya prontamente podrás encontrarlo a través de Amazon. Así que segundo es su vida sin pecado. Vamos a encontrar eso en Hebreos capítulo 7. Vamos a coger a Hebreos capítulo 7, verso 26. Hebreos 7, 26. Recibe a cada uno de ustedes un saludo, un cordial saludo de nuestra pastora Wanda Meléndez, que hoy está aquí sentadita al lado mío, pero está tranquila porque no se siente muy bien. Lo mejor dicho, se sentó para otro lado, tenía que sentar para este lado. Así que reciba un saludo de la pastora. Bien, su vida sin pecado, Hebreos capítulo 7, verso 26. Dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Escúcheme bien, porque tal sumo sacerdote, se está hablando de Jesucristo, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de todo de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Está hablando de Jesucristo. Hay otro texto bíblico que no lo tengo aquí, que me gustaría encontrarlo y tenerlo. Así que le pido al pastor David Jado, con la pastora Lorena que está por ahí, o la pastora Lourdes si está por ahí, que ese texto bíblico que dice que ah, este tentado, pero en él no se halló pecado. Así que para añadírselo aquí como parte, ¿verdad?, de este estudio bíblico. Así que el próximo texto bíblico que vamos a buscar es Primera de Pedro capítulo 2 versos 21 al 22. Primera de Pedro 2, 21 y 22. Dice así: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció. Dime el número. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Dice, Primera de Pedro dice, porque también Jesucristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló en él, en su boca, engaño. Así que nuevamente aquí estamos viendo, ¿verdad? Hebreos, perdón, Primera de Pedro 2, del 21 al 22. Hebreos 4:15, me dijiste. Sí. Vamos a buscar aquí. Hoy el sistema está lento, me disculpan si se interrumpe la comunicación, es que el internet está malo, no solamente en nuestra casa, sino en todos los sitios que hemos ido hay problemas con el internet. Y vamos a buscar por aquí Hebreos, capítulo 4, verso 15. Dice aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreo 4:15. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y eso es muy importante porque nos está diciendo primero que podemos acercarnos confiadamente a Él porque Él sufrió lo igual que nosotros. Él sabe nuestro dolor, Él entiende lo que nos ha pasado. Y también nos está diciendo que Él fue tentado en todo, pero en Él no se halló pecado. Y fíjate que dice, eh, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza. O sea, lo que está diciendo, en todo lo que una persona puede ser tentado, Él fue tentado. En todo lo que una persona puede ser tentado, Él fue tentado. Por dinero, por sexo, por hambre, por lo que sea, Él fue tentado. La palabra solamente menciona cuando Él fue tentado por Satanás. Pero esto nos está abriendo la puerta a entender y saber que también a través de su diario vivir también había sido tentado. En todo lo que es nuestra semejanza como seres humanos. Así que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote aquí que se compadece de nosotros porque sabe lo que nosotros sentimos, sintió lo que nosotros sentimos, pero Él no pecó. En Él no se halló pecado. Así que eso es una vida sin pecado. El próximo punto que vamos a tocar es los milagros, sus milagros. Y vamos a ver en Hechos capítulo 2, verso 22. Hechos 2, 22. Les recuerdo que este es el estudio bíblico de la iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Allí con mucho gusto la recibimos. Si usted está cerca del área de Bayamón y quiere visitarnos, nuestras puertas están abiertas. Si es domingo y usted es de otra iglesia, váyase a su iglesia. Pero si usted le pide permiso a su pastor y su pastor le concede venir un domingo a otra iglesia que no sea la de él, pues ya eso es harina de otro costal. Pues como quiera, si usted no va a ninguna iglesia, lo recibiremos con los brazos abiertos. De igual forma, si usted tiene permiso de su pastor, también lo recibiremos con los brazos abiertos. Bien, así que Hechos capítulo 2 verso 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, aquí el apóstol Pedro está trayendo, ¿verdad?, su primer discurso en público, y él está hablando que el Señor Jesucristo hizo maravillas, que Dios hizo maravillas a través del Señor Jesucristo, hizo maravillas y milagros. Saludamos a nuestro pastor, casi pastor y capellán José Cortés. Dios te bendiga, Jorge. El segundo texto que vamos a hablar es Hechos capítulo 10, versos 37 y 38. Hechos 10, 37 y 38. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dice así: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que está hablando de sanidades, de milagros, pero hay un punto importante que está señalando aquí. No dice en ningún sitio que él estaba sanando, estuvo haciendo bienes y sanando a las personas que él más o menos creía que quería o que podía sanar o que quería sanar, sino que a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Dios
a través de Jesucristo revela su voluntad. Jesucristo mismo dice, la voluntad del Padre es la que yo hago. Lo que el Padre quiere que yo haga es lo que yo hago. Y la voluntad del Padre es que todos estemos sanos. Por eso es que Él estuvo sanando y haciendo bien a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con Él. Eso es importante que entendamos. No es que Dios no quiere sanarte. Porque Dios sí quiere sanarte. Dios siempre quiere sanarte. En ningún sitio en la Biblia dice que no te quiere sanar. Ah, no, porque el apóstol Pablo dice en un texto bíblico que el Señor envió este aguijón en la carne y me abofetea. Pero no leen todo el texto. Cogen ese texto de excusa para mantenerse enfermo porque, pues, por la razón que sea, o están en pecado, o no tienen suficiente fe, sí, lo estoy acusando, o están en pecado, o no tienen suficiente fe, o una buena combinación de ambas. Así que tienes que hacerte un autoanálisis para encontrar cuál es el problema. No ha perdonado a O alguien. no ha perdonado a alguien. Tienes que hacerte un autoanálisis, a ver dónde estás fallando a Dios, porque la palabra no falla, la palabra es real. Y yo le creo a la palabra. Así que estas personas que dicen, no, porque es que Dios me tiene así, porque se está santificando. En la Biblia enseña claramente que el Señor se glorifica a través de las sanidades, a través de Jesús. No a través del enfermo que se está sanando. Esa es una. Dos, que este es un aguijón que el Señor me está permitiendo esta enfermedad para santificarme. Ese es el disparate más grande del mundo, porque dice que, el único que nos santifica a nosotros es la sangre de Cristo Jesús. Le hace primera de Corintios 6, capítulo 11, que dice, ya habéis sido santificado, ya habéis sido limpio, habéis sido santificado y justificado por medio de la sangre de Jesucristo. Hello. Y para los que hablan del aguijón en la carne, hay que preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste al cielo, al tercer cielo y viste algo que no podías decir en la tierra? Porque a Pablo se le concedió por eso, para que no se las eche, hablando un buen puertorriqueño. Así que esos son disparates que la gente se inventa de la palabra para seguir trayendo disparates en la iglesia y la gente sigue creyéndolo, sigue repitiéndolo. No, vamos a empezar a leer la palabra, a estudiar la palabra y a ver lo que dice la palabra. Amén. Seguimos. Mira, ya Jesús no se quedó callado, nadie dijo amén. Ok. Bien, el segundo texto bíblico que vamos a considerar, el próximo texto bíblico que vamos a considerar es su obra de sustitución en la cruz del Calvario. Se encuentra en Primera de Corintios capítulo 15 versos 3. Primera de Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Cómo es esto que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras? Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Pero quien único podía redimir al hombre en pecado es otro hombre que no estuviera en pecado. Ya vimos que Jesucristo no estaba en pecado, no nació con pecado y no tuvo pecado. Era la única persona que podía sustituirnos en nuestros pecados. Vamos a buscar rápidamente Isaías. Vamos a Isaías, un momentito. Isaías capítulo 53, verso 5. Vamos a verlo allí mismito, en la profecía. Isaías 53, verso 5. Dice así, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Cuando habla de rebelión está hablando de pecado. Todo pecado de desobediencia es rebelión en contra de Dios. Y este pecado en particular de nuestras rebeliones está hablando del pecado que nosotros heredamos de Adán. De ese pecado en particular está hablando. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjate que también está hablando de pecado. Molido por nuestros pecados. Está hablando de redención, no está hablando de sanidad todavía, está hablando de redención. Y estos pecados que está hablando, nuestros pecados, son los pecados que nosotros acumulamos encima de los que ya, con el cual ya habíamos nacido. Así que nos está hablando claramente que
El herido fue por nuestras rebeliones, por el pecado original, y molido por nuestros pecados, por los pecados que nosotros hemos hecho por nuestra conciencia, voluntariamente. El castigo de nuestra paz fue sobre él. La sentencia del castigo sobre nuestras vidas fue sobre él. El castigo de nuestra paz, o sea, una vida eterna de sufrimiento. Y eso fue lo que sufrió allí en la cruz del Calvario por nosotros. Esa vida de sufrimiento la sufrió allí en la cruz del Calvario. Y por último dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está hablando de sanidad. Está diciendo que la sanidad y la salvación van cogidos de la mano. Y no solamente dice eso, sino que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestra llaga, nuestros pecados, nuestras enfermedades, él las llevó a la cruz del Calvario. A eso se refiere. Así que nuestro Redentor tomó todos nuestros pecados y los llevó a la cruz del Calvario y llevó todas nuestras enfermedades también, las llevó y todo el castigo de nuestra paz. O sea, todo el castigo que nosotros merecíamos lo tomó él. Eso está en Isaías capítulo 53 verso 5. Los tomó él sobre sí y lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Creer de corazón, no creer intelectual. Creer de corazón. Pastor, ¿cómo es eso de creer intelectual? Sí, porque la gente dice que yo creo. Y ya lo cree y tiembla. Yo creo de conocimiento, pero no con el corazón. Cuando usted cree con el corazón, está creyendo con fe. No de intelecto. A eso es que se refiere. Así que es muy importante que nosotros podamos entender que Él llevó nuestros pecados, que Él tomó nuestro lugar en lugar de castigo de nosotros, se puso Él por nosotros y nos sacó nosotros. A través de su muerte nos dio vida. Eso es importante y a eso es que se refiere su obra de sustitución en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora nosotros somos justicia de Dios en Cristo. No es que yo soy justicia de Dios, punto. No. Yo soy justicia de Dios en Cristo. Nosotros somos justicia de Dios en Cristo. Él no conoció pecado, pero Dios le plació cundirlo, como decíamos nosotros puertorriqueños, cundirlo con nuestros pecados, llenarlo de nuestros pecados, hacerlo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos justos. Ese es ese punto que nos está hablando en la palabra de su obra de sustitución en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar. En el lugar de la eternidad, de nuestro eterno sufrimiento, Él pagó esa deuda por nosotros. Y nos sacó a su libertad. Próximo punto que está hablando acerca, y eso solamente lo puede hacer Dios, no lo puede hacer ningún hombre, no lo puede hacer ni Mahoma, ni el famoso Alá, no lo puede hacer ni Buda, ninguno de esos demonios que tienen tantos nombres. No lo pueden hacer ninguno. ¿Saben por qué? Porque no son Dios. Aquí estamos hablando del Dios de los cielos. De eso está hablando. Del Dios que hizo los cielos y la tierra. Que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con él estaba Jesucristo. Todavía no había sido encarnado, porque Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A eso es que se refiere. Bien. Así que vamos ahora a ver su resurrección corporal, porque no se queda ahí tampoco. No solamente llevó nuestros pecados, no solamente nació de una mujer virgen, no solamente hizo milagros, no solamente llevó nuestros pecados, tomó nuestra posición, sino que también resucitó de los muertos, porque la muerte no tiene autoridad sobre él, no tiene ningún poder sobre él.
A eso se refiere. La resurrección corporal de Jesucristo es sencillamente que la muerte no tiene ningún poder sobre Jesucristo. Muchas religiones, muchas falsas religiones te van a decir, no, es que Jesucristo no resucitó. Eso es una falsa religión. Lea la Biblia. La Biblia te dice lo que el Señor hizo. No lea otros libros que están mezclados Biblia con otros pensamientos de otra gente. No lea eso. Lea la Biblia. La Biblia debe decir claramente que Él resucitó por nosotros. Fíjate lo que dice aquí en Mateo capítulo 28, verso 6. Mateo 28, 6 dice, no está aquí, está hablando el ángel, pues ha resucitado, como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto. Aquí está hablando este ángel que está hablando a las mujeres que a fueron con especias a donde el maestro y nos encontraron la tumba abierta y vacía. Y luego en Lucas capítulo 24 versos 39 al 41. Lucas capítulo 24 versos 39 al 41. Dice así: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver que un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Eso es para aquellas personas que dicen que solamente Jesucristo resucitó en espíritu. La Biblia no dice eso. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, le dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Los espíritus tampoco comen, ni los fantasmas tampoco comen. Así que él resucitó en cuerpo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 4. Lo resume todo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que fue resucitado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Él es Hijo de Dios y Él es Dios. Y por último, su exaltación a la diestra del Padre. Vamos a hablar ahora de su exaltación a la diestra del Padre. Vamos a buscar Hechos capítulo 1, verso 9. Hechos 1, 9. Les recuerdo que este es el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Allí con mucho gusto les recibiremos. Tenemos un grupo de pastores y capellanes. Tenemos a la pastora Lau, a la pastora Lorena, a la pastora Lourdes, al pastor David Haddock. Tenemos el capellán Jorge Cortés Jr., su esposa Maribel o Mari. Tenemos a la capellán Marcela, capellán Martín, capellana Carmen Aponte. Se me escapan porque son bastantes. Capellán Luciano. Tenemos una serie de capellanes allí que con los brazos abiertos les vamos a recibir y vamos a disfrutar del Señor. Bien, Hechos 1, verso 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió en una nube, y una nube que le ocultó de sus ojos. Fíjense qué interesante. Allá los que creen en los platillos voladores dicen que es una nave, pero la palabra, ¿sabe la diferencia? Lo que es una nave, un carruaje, como le pasó a Elías, y de lo que es una nube. Así que aquí no está diciendo que fue una nave, dice que fue una nube. Y este es el momento en que Jesucristo le está hablando, dando las últimas instrucciones a sus discípulos, y diciendo eso, ellos vieron cuando su cuerpo fue levantado y le recibió en las nubes, le recibió una nube, y fue ocultado sus ojos, y se aparecieron unos ángeles diciéndole: varones Galileos, que hacen mirándose el cielo.
Así que estamos viendo aquí cuando el Señor Jesucristo es levantado al cielo. Vamos a ver Hechos capítulo 2, verso 33. Hechos 2, 33. Dice así la palabra del Señor. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y está hablando el apóstol Pedro, y está hablándole a las personas, todavía está en su discurso, y está explicando el bautismo del Espíritu Santo, pero también dentro de su discurso está mencionando que Jesucristo fue levantado al cielo. Quiero dejarles saber, ¿verdad?, que el libro de los Hechos, tanto como el libro de Lucas, ambos, o la epístola o el Evangelio de Lucas, ambos libros los escribió Lucas. Lucas no era apóstol, como bien dije, he dicho muchas veces. Él tuvo que hacer una investigación y ver lo que la gente dijeron. Él tampoco estaba presente cuando esto pasó. Por lo tanto, si usted ve el principio de cada epístola, el principio de esta epístola realmente, porque es una epístola a Teófilo, dice una presentación al gran Teófilo, pero quien lo manda es el apóstol Pablo. Bien. Ahora vamos a ver Filipenses. Filipenses capítulo 2. Esta es una epístola de Pablo. Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Gloria a Dios. Aleluya. Filipenses capítulo 4, del 9 al 11. Y dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Escuchó bien? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Primero que está hablando aquí, cuando leemos un poquito más para arriba, ahí mismito en Filipenses, está hablando porque por cuanto él fue obediente y se despojó de todo su poder, de toda su gloria, para venir a nacer como un hombre normal y natural. Y se sometió en obediencia hasta muerte, y muerte de cruz, que era una de las muertes más horribles. Primero, que era la más vergonzosa, porque no los crucificaban vestidos, los crucificaban desnudos. Segundo, que era una de las más horribles, porque los castigaban muy cruelmente. Y tercero, que lo dejaban ahí enganchado a la cruz hasta que muriera. A veces duraban hasta 3 días vivos, o si no, los venían y le rompían las rodillas para que se acabaran de morir rápido, y los dejaban allí un par de días más después de muertos. Así que a eso se refiere. Él fue obediente a eso. Él sabía que eso venía, pero él fue obediente a cumplir eso. Por esa razón es que también que Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó en el cielo hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todos los días de todos los que están en los cielos, excepto el Padre y el Espíritu Santo, todos los ángeles. Todo, y usted lo ve allá en Apocalipsis, todos los ángeles, todos los seres vivientes, todo el mundo que está viviendo en el cielo, etcétera, todo el mundo espiritual tiene que doblar rodillas delante del Señor Jesucristo. Está obligado, tiene. Y en la tierra,
todos los hombres, todos los animales, todo el mundo está obligado a arrodillarse delante del Señor Jesucristo. No hay enfermedad en la tierra que resista la presencia de Dios. Y debajo de la tierra, todos los muertos, todos los demonios, todos los ángeles guardados allá abajo en el fondo de la tierra, todo el universo, aquí te está diciendo otra palabra, todo el universo completo tiene que humillarse delante del Señor Jesucristo. Tiene que rendirle pleitesía, le guste o no le guste. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, no para la gloria de nosotros. Es para la gloria de Dios Padre. Tenemos que tener eso bien claro. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Nosotros como cristianos solamente tenemos un título. Y el título que habla la palabra es que después de haberlo hecho todo, lo que se nos mandó a hacer, somos siervos inútiles. Siervos inútiles porque hicimos lo que se nos mandó a hacer. Es el título de nosotros, siervos inútiles. Somos hijos de Dios, pero como siervos somos siervos inútiles porque toda la gloria es de Él. Así que si usted va a un culto y alguien se echa la gloria, pobre esa persona. Bien, Hebreos, y vamos a ver por último en este renglón, Hebreos, capítulo 1, 3 y 4. Hebreos capítulo 1, versos 3 y versos 4. Le estoy dando tiempo, ¿verdad? Para que lo escriban allí en su libreta de notas, para que mediten sobre ello, para que hagan sus comentarios, ¿verdad? Y en su tiempo de estudio bíblico, en su tiempo a solas con Dios, pues lo analicen, lo mediten y lo estudien. Hebreos capítulo 1, versos 3 y 4 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, son la misma sustancia y es la misma gloria, el mismo resplandor, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todo con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Por medio de su sangre fue que Él purificó nuestros pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, o sea, se sentó a la diestra del Padre. Hecho tanto superior a los ángeles, cual heredó más excelente nombre que ellos. O sea, Jesucristo no es un ángel, como mucha gente piensa. Sí, porque aparece en el Antiguo Testamento cuando habla del ángel de Jehová, está hablando del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús todavía no había sido encarnado, por eso era que no se llamaba Jesús. No había sido encarnado. Cuando Él encarna es que se llama Jesús. Eso es otra cosa. Y cuando Él muere, debido a esa obediencia que Él tuvo, porque Él sabía lo que venía, debido a esa obediencia y esa humildad y que se mantuvo sin pecado, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nuevo nombre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y encima de eso, se sentó en las alturas a la diestra del Padre. Y como dice en Hechos, en Filipenses, ¿verdad? Que para que toda lengua en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra confiese que Jesucristo es el Señor. Ahí en Hebreos dice: hechos tan superiores a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre. O sea que en el nombre de Jesús le tiene que doblar todas las rodillas. Jesucristo no es un ángel. Yo me he encontrado varios cristianos que piensan que Jesucristo era el ángel Gabriel. Una mala enseñanza, no sé de dónde la sacaron. O otro ángel. No. Cuando habla del ángel de Jehová, sí está hablando de Jesucristo porque todavía no ha sido encarnado. Pero una vez encarnado, ya después en el Nuevo Testamento no habla del ángel de Jehová en ningún sitio. Ni tampoco habla del ángel de Dios. Habla del Espíritu Santo de Dios. Ah, pastor, tal vez el Espíritu Santo del ángel de Jehová. No, porque en el Antiguo Testamento también habla del Espíritu Santo. Cuando Israel se fue en contra de Dios, dice: y afrentaron a mi espíritu, y mi espíritu se enojó con ellos y no los dejó pasar. Y está hablando del desierto. El Espíritu Santo se enoja. Así que el Espíritu Santo es una cosa,
es un hombre, es una persona, perdón. El Espíritu Santo es una persona y Jesucristo es otra persona. Son dos personas diferentes. Jesucristo no es un ángel, es el Hijo de Dios. Amén. Así que la semana que viene vamos a hablar acerca del hombre y su caída. Vamos a considerar ese texto bíblico del hombre y su caída. Y, y vamos a continuar con nuestro estudio bíblico acerca de las cosas que creemos. Es muy importante, ¿verdad? Lo estoy cogiendo suave, aunque ya llevamos una hora. Pero lo estoy cogiendo suave en ese sentido porque es necesario que podamos entender en qué creemos. Es necesario que podamos articular como algo básico en nuestra vida, nuestra fe. O sea, como algo básico en nuestra vida es necesario que podamos articular, que sepamos articular nuestra fe delante de otras personas. Y estos son los textos bíblicos donde descansa nuestra fe. Así que vamos a orar para hacer despedido en oración. Le damos las gracias a cada uno de los hermanos por haberse conectado con nosotros y la semana que viene vamos a continuar hablando acerca del hombre y su caída. Fíjense que este estudio bíblico es bastante variado porque estamos hablando de la fe, de las cosas que creemos. Lo primero que creemos es que la Biblia es la palabra de Dios. Segundo, creemos que el Padre, tenemos el único y verdadero Dios que es el Padre. Y lo tercero que estamos creyendo, que estamos hablando hoy aquí, es de la deidad del Señor Jesucristo, o sea, Jesucristo Dios. Y la semana que viene vamos a hablar de la caída del hombre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el hombre cayó y su redención? De eso vamos a hablar la semana que viene. Así que nosotros creemos que la Biblia es la verdadera palabra de Dios. No es que hay palabra de Dios en la Biblia. Vas a encontrar, no, es que toda la Biblia es palabra de Dios. Creemos que Jehová es el único y verdadero Dios. Es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues Jesucristo y el Espíritu Santo son la misma sustancia del Padre, pero son tres personas diferentes. Y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya lo vimos aquí. La semana que viene también vamos a hablar entonces que creemos que el hombre cayó en pecado. Por eso es que la palabra dice que por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Así que la semana que viene vamos a continuar. Así que vamos a orar. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Gracias, Padre amado, por tu Hijo Jesucristo. Por tu amor con que nos amaste a nosotros, que enviaste a tu único Hijo, para que todos nosotros fuéramos salvos por medio de Él. Padre, te damos gracias, Señor. Te adoramos, te glorificamos, mi Señor, mi Dios. Padre, te damos gracias por cada uno de los hermanos que se han conectado a través de Facebook. Bendícelos, bendice a cada uno de los hermanos que nos van a ver en el futuro a través de esta grabación. Y llénanos de tu presencia, llénanos también a ellos de tu presencia, Padre amado. Ayúdanos a entender tu palabra y a poder articular nuestra fe de una forma fluida, convincente, Padre amado, de modo que tu Espíritu Santo toque las personas y las personas se conviertan a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, tú recibes toda la gloria y toda la honra, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con ustedes y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Nos vemos. La pastora dice nos vemos.